Hola, buenos días. Yo soy el doctor Guillermo Quesada Valenzuela, soy cirujano cardiovascular en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el Hospital Cristus Muguerza Alta Especialidad. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes en el Congreso Virtual de Medicina Crítica de Panamá. El tema de hoy que vamos a tratar el día de hoy es los diferentes tipos de canulaciones que hay en ECMO. Yo no tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos van a ser conocer las diferentes alternativas de las cánulas, la indicación para cada una de ellas, las técnicas de canulación y la combinación de técnicas, cuándo y el por qué. El tipo de soporte que vamos a dar en el paciente con enfermedad respiratoria pura, un ECMO venovenoso, o en enfermedad con choque cardiogénico, un ECMO venoarterial puro, o tener que sopesar cuál tipo de soporte vamos a dar o combinar ambos grupos. Entonces, tenemos que conocer las diferentes técnicas o alternativas de canulación. Las cánulas venosas pueden ser de varios tipos, de una luz, de multistage, bicaval, doble luz, o las arteriales, las que se usan para canulación central o periférica. ¿Sí? En las cánulas venosas tenemos este tipo de una sola luz, las cuales se van a dejar a nivel de la aurícula derecha, o la canulación bicaval. En este caso es una cánula de nueva generación de Medtronic. Como lo vemos aquí en esta radiografía, en esta posición deben de quedar, y esta lo usamos mucho en canulación para venovenoso, o las cánulas de doble lumen, como la Avalon, que es el prototipo de este tipo, el cual debe de quedar con la punta en la vena cava inferior y la otra porción de extracción en la vena cava superior, y con el orificio de inyección apuntando hacia la válvula tricúspide. O esta última cánula, que es la bilumen de Crescent de Medtronic, el cual tiene un funcionamiento muy parecido a la de Avalon, y que nos ha funcionado muy bien, es una excelente alternativa. O las cánulas arteriales, las cuales pueden ser para canulación central o periférica. ¿Sí? Entonces, el veno arterial es utilizado principalmente para el soporte en falla ventricular, ya sea izquierda o derecha, y nos sirve en escenarios como el paro cardíaco, el choque postcardiotomía, o la emergencia cardíaca como el infarto agudo con choque, o como un puente dispositivo de asistencia ventricular, o como un paciente con una disfunción aguda de trasplante cardíaco o pulmonar. ¿Sí? Estas pueden ser algunas de las indicaciones y contraindicaciones para ECMO. De las principales contraindicaciones es aquella condición irreversible del paciente, o la asistolia no contemplada, o en aquel paciente que no reúne las características para darle un soporte mecánico temporal. Esta es una gráfica de la ELSO en donde vemos el número de corridas cada vez mayores en los pacientes adultos, cómo a partir del 2009 empezó a haber mayor cantidad de pacientes que entraban a ECMO, ya sea venovenoso o venoarterial, y cómo la mortalidad ha ido mejorando. Y en esta gráfica vemos la gráfica de la ELSO para ECMO venovenoso, y de este otro lado para venoarterial. Y vemos cómo también lo mismo, a partir del 2009 empezó a incrementar el número de casos, y cómo la mortalidad en venovenoso ha ido mejorando, cosa que no vemos en el grupo de venoarterial, en donde vemos que subieron el número de casos, pero la mortalidad continúa siendo alta. Entonces, el enfoque del paciente para canulación para ECMO venoarterial, vemos que es un paciente que va a tener un circuito cerrado. En la diferencia de la extracorpórea, aquí no va a haber un reservorio. Tiene 4 componentes, que son las cánulas, que son las venosas y las arteriales. Y en el caso de la canulación periférica de miembro inferior, femoral, en ocasiones colocamos cánulas de perfusión distal. Las tuberías son de 3 octavos por lo regular, y están cubiertas de un material que se llama Bioline. Las bombas pueden ser de rodillo, que ya casi no se usan, a excepción de la población neonatal, y actualmente la centrífuga es lo que más utilizamos.
El oxigenador viene con un intercambiador de calor y generalmente son de polivinilpenteno, ¿sí? Y entonces vamos a conectar una cánula de extracción en una vena periférica, generalmente una vena femoral, y la llevamos cerca del corazón a la unión cabo-atrial. Y para la extracción y la inyección la hacemos a través de una arteria periférica, ya sea una arteria femoral contralateral de preferencia o una axilar, que serían unas de las alternativas, ¿sí? Entonces, las técnicas de canulación pueden ser percutáneas o quirúrgicas. Percutánea utilizamos técnica de Seldinger. En este caso vemos cómo la cánula venosa está en el lado izquierdo y la cánula de inyección está en la femoral del lado derecho. Y esto nos ayuda porque cuando canulamos tanto a la arteria como la vena de un solo lado, las posibilidades de complicación de esa extremidad se incrementan. Cuando lo hacemos de forma quirúrgica, podemos hacerlo en diferentes partes, ya sea en la arteria femoral o, por ejemplo, en este caso, en la arteria subclavia o en la arteria axilar. Y ahí es por exposición directa de la arteria. En este caso, se está utilizando un injerto de Dacron. Generalmente así se hace en la arteria subclavia o en la arteria axilar. El uso de la ecocardiografía tiene varias ventajas. Una de ellas es que nos habla de la dimensión del vaso, la trayectoria que sigue, la relación que tiene con el otro vaso y nos permite hacer una punción guiada en donde vemos cómo la arteria o la vena está siendo invadida y la trayectoria que va a seguir la guía. Entonces puede ser central en aquellos pacientes con poscardiotomía o periférica en aquellos pacientes que tienen tórax cerrado y que tenemos la necesidad de accesar en forma periférica. ¿Sí? La canulación central, generalmente utilizamos las mismas cánulas que se usaron para la extracorpórea. ¿Sí? Y en ocasiones pues, puede llegar a ser usado como se le hace con los pacientes que se preparan por un dispositivo de más largo tiempo. En quirófano nosotros podemos colocar injertos para tener una mejor abordaje del mismo cuando consideramos que puede llegar a ser cambiado por otro tipo de dispositivo. ¿Sí? Esta es otra forma de canulación central en donde estamos sacando las cánulas por contrabertura de la piel. La ventaja que tiene esto es que disminuimos una de las complicaciones más grandes que existen en esto, que es la infección. ¿Sí? La canulación central tiene unas ventajas. Uno, que el flujo es anterógrado, por lo tanto no vamos a tener limitaciones de flujo y ni complicaciones en las extremidades. Y tenemos la posibilidad de que si empezamos a tener complicaciones como es el riesgo de edema pulmonar por incremento en la poscarga y disminución de la función ventricular izquierda, colocar un bend izquierdo. La otra es que podemos potencialmente movilizar que tengan deambulación. Las contras es que va a requerir una esternotomía, ¿sí? Y el explante tiene que ser frecuentemente mediante una esternotomía, ¿sí? El riesgo de sangrado es mayor y por supuesto el riesgo de infección external. La canulación periférica generalmente puede ser de dos formas, como ya hablamos, la percutánea y la quirúrgica. La percutánea siempre es la opción preferida, se recomienda hacerse guiada por eco. Y las cánulas arteriales pueden ir desde la 15 hasta la 21. Generalmente, actualmente hay mucha evidencia de la utilización de cánulas de calibre más pequeño, entre 15 y 17, y con un flujo adecuado para poder soportar estos pacientes. Generalmente es un soporte parcial. Las cánulas venosas generalmente debemos de asegurarnos de tener un buen retorno venoso, generalmente con una cánula entre 23 y 27 hasta 29, algunas gentes colocan, nosotros no colocamos arriba de 27, porque con eso nos aseguramos nosotros de tener un buen retorno. Sí, muchos grupos recomiendan las cánulas de reinforción en arteria femoral, ya sea en la femoral superficial o en la tibial posterior,
para disminuir las posibilidades de complicaciones isquémicas de la extremidad por la cual se accesó a la arteria femoral. En la quirúrgica, pues bueno, hay que hacer una exposición de la arteria, es una canulación directa o con interposición de injerto. Ok, los pros y contras de la canulación periférica. Pro, que requiere poco personal y logística. Puede ser realizada por un cirujano cardiovascular o otro médico que tenga un entrenamiento en canulación percutánea. La herida es pequeña y el riesgo de infección y de sangrado son menores. En contra, es un error al canular. Los accesos son limitados y si no estamos haciéndolo bien, podemos retardarnos con el apoyo vital. Y cuando tenemos un paciente en estado de choque, la canulación puede llegar a ser difícil. Entonces, podemos tener diferentes accesos para vena arterial, ya sea arteria y vena subclavia, arteria y vena femoral, unilateral o contralateral. ¿Sí? Entonces, se debe de vigilar la perfusión distal, porque este es uno de los temas más importantes al momento de que se hace una canulación femoral. ¿Sí? Entonces, hay un riesgo alto de que tengamos isquemia. ¿Sí? Entonces, se debe colocar una cánula de reperfusión, ya sea en arteria femoral superficial o en tibial posterior. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos falla respiratoria, la situación es que el paciente tiene ya sea falta de oxigenación o un aumento de dióxido de carbono o ambas. ¿Sí? Entonces, cuando hay hipoxia, generalmente el flujo debe ser similar al gasto nativo. Tenemos que dar un flujo alto. Cuando el problema es hipercapnia, el flujo generalmente no debe ser tan alto, nada más es para intercambio gaseoso y digamos un flujo bajo de ECMO. ¿Sí? Entonces, las técnicas en canulación en ECMO veno-venoso pueden ser con doble cánula o con cánula de doble lumen. ¿Sí? Entonces, en ECMO venoso, veno-venoso, perdón, con doble cánula, generalmente colocamos una cánula femoral en la femoral común para extracción y una cánula a nivel de la yugular interna derecha para inyección. ¿Sí? Entonces, la inyección de la sangre oxigenada va a ir hacia el ventrículo derecho. Con esto vamos a aumentar la cantidad de oxígeno en la vasculatura pulmonar y nos va a permitir dar una mejor perfusión coronaria, con lo cual vamos a mejorar la función cardíaca que en ocasiones está comprometida en este tipo de pacientes. Y esto va a permitirnos modificar los parámetros ventilatorios de nuestro paciente y vamos a disminuir la presión intratorácica, con lo cual vamos a tener un mejor retorno venoso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar las cánulas? ¿Qué tipo de soporte vamos a dar? ¿Cuál es la condición de nuestro paciente? ¿Qué anatomía tienen? Y qué tamaño de cánulas y qué desempeño hemodinámico vamos a tener. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar las cánulas? Esto va a ser de acuerdo a qué flujo y qué caída de presión vamos a esperar de cada una de ellas. Y hay tablas en las cuales nos habla de cómo se va a comportar nuestra cánula y de acuerdo a ello, nosotros vamos a seleccionarlas. ¿Sí? Entonces, este es un tipo de canulación, es una cánula de doble lumen, es una cánula única, por lo regular se coloca en la vena yugular interna derecha. Los requisitos para la colocación de esta es que debe ser en una sala de fluoroscopía, bajo visión con fluoroscopio, para colocar bien la guía en la vena cava inferior y que no tengamos el riesgo de que se nos vaya hacia la vena, hacia el ventrículo derecho y correr el riesgo de alguna perforación. ¿Sí? Entonces, las diferentes opciones en cánulas de doble lumen son la Avalon, la Crescent, la Renas y la Orient. Son diferentes cada una de ellas, pero las que más nos van a ocupar es la Avalon y la Crescent, ya que son las que actualmente más se utilizan. Esta es la cánula Avalon Elite, que es la prototipo de la misma. Es de maquette y la colocación es como ya dijimos anteriormente. Tiene orificios en la punta para extracción, así como a nivel de la porción proximal, que debe quedar la porción proximal en la vena cava superior y la porción distal en la vena cava inferior.
y con el orificio de inyección apuntando hacia la válvula tricúspide. La cánula Crescent es una cánula de Medtronic y tiene unas características muy parecidas, nomás que tiene un performance muy bueno, ¿sí? Y es una cánula que permite tener unos flujos muy buenos, ¿sí? La otra estrategia de canulación es con doble cánula. Generalmente la cánula de inyección la colocamos en la vena yugular interna y la cánula de extracción en la vena femoral. Estas son unas cánulas de Maquet. Esta es generalmente colocamos heparina de 50 a 100 unidades por kilo. Se utiliza una técnica de Seldinger modificada, como lo estamos viendo aquí en este video. ¿Sí? Vamos a hacer un corte para permitir el paso de la cánula. Se hace una dilatación con unos dilatadores previamente, ¿sí? Se coloca una guía. De preferencia realizar en una sala de fluoroscopía, si no se puede, como es ahorita en época de pandemia, que lo hacemos a la orilla de la cama. Lo hacemos guiado por rayos X o por eco transesofágico. ¿Sí? Ahí vamos viendo cómo se va introduciendo la cánula. ¿Sí? Ahí estamos en la sala de fluoroscopía. Se fija la misma la piel y se conecta al circuito. Esta es una cánula una doble cánula. Es lo mismo. Generalmente utilizamos nosotros las cánulas de Nguyen de Medtronic. La dosis de heparina es la misma. Se hace guiada por eco transesofágico o por fluoroscopía. ¿Sí? Bueno, en las técnicas de canulación de doble cánula, la cánula femoral debe ser colocada en la vena cava antes de su desembocadura en la aurícula derecha, a nivel de las venas suprahepáticas, generalmente a nivel de T10, y verificamos la funcionalidad mediante ecocardiografía. Hay diferentes configuraciones para el ECMO venovenoso. Este tipo, que son femoro-femoral, generalmente nos dan mucha recirculación, que es una de las complicaciones que existe en venovenoso. Por eso nosotros evitamos dar esto, a menos de que no tengamos ningún otro acceso. Esta es la configuración más habitual. Esta es con cánula que tiene un corto tramo de orificios, y esta es una multi-stage. Esta tiene un mejor performance, nomás que el riesgo en este tipo es el que nos tengamos algo de entrada de aire y nos dé una entrada masiva de aire y tener una complicación mayor. Este tipo es el que estamos utilizando actualmente mucho nosotros, y es una canulación bicaval, en lo cual nos permite tener tanto la succión de la vena cava superior como de la vena cava inferior, y colocamos otra cánula de inyección que queda a nivel de la aurícula derecha. Entonces hay diferentes estrategias híbridas en ECMO, ¿sí? De acuerdo a las condiciones de nuestro paciente, de acuerdo a cómo vaya evolucionando el curso del ECMO, podemos llegar a empezar en venovenoso, y si nuestro paciente tiene alguna complicación derivada del ECMO venovenoso, como es la falla cardíaca derecha, en el cual vamos a empezar a tener problemas para poder perfundir a nuestro paciente, ya que no tenemos un buen llenado izquierdo, vamos a tener que utilizar un veno arterial, o si tenemos un veno arterial y nuestro paciente tiene una complicación, como es el síndrome de Arlequín, el cual vamos a ver más adelante, tenemos que cambiarla nuestra configuración. Entonces, esto es dinámico y va a ir de acuerdo a cómo se vaya comportando nuestro ECMO. Este es otro tipo de cánula, es la Protect Duo de Livanova. Esta se utiliza en pacientes para dar soporte ventricular derecho.
Y lo vemos en pacientes que tienen falla derecha, por ejemplo, que estamos en venoso y que no podemos soportar a este paciente porque el ventrículo derecho está fallando. Una de las alternativas es la Protect Duo, ¿sí? La cual tiene unos orificios de succión que quedan a nivel de la aurícula derecha y van a perfundir a nivel de la arteria pulmonar, con lo cual estamos haciendo un bypass derecho. En aquellas situaciones en las cuales el paciente tiene necesidad de que hagamos una extracción, también se puede hacer por los dos puertos, pero esto tiene sus riesgos, no es muy recomendable. Entonces, la canulación venoso arterial se va a utilizar en paciente con falla respiratoria y compromiso hemodinámico severo. Pueden ser varias configuraciones, puede ser fémoro yúgulo femoral, puede ser fémoro yúgulo axilar, que es la que nosotros más utilizamos, o como el que acabamos de comentar, de la arteria, de la aurícula derecha a la arteria pulmonar. Entonces, tenemos que entender, nuestro paciente está estable, se puede movilizar, sí, lo debemos de llevar a una sala de fluoroscopía, no, lo debemos de hacer guiado por eco, con eco transesofágico o transtorácico y por radiografía seriada, ¿sí? Entonces, si nuestro paciente está inestable, lo debemos perdón. Si nuestro paciente está inestable, la canulación va a ser en la cama y va a ser guiada por eco transtorácico o ECMO transesofágico, o si no, lo vamos a llevar a ECMO venoarterial. Entonces, nunca olvidemos, el ECMO venoso no debe de ser una emergencia. Debemos de tratar a nuestro paciente antes de que se nos complique más. Entonces, en conclusión, las estrategias de canulación en ECMO no deben de ser algo estático. La configuración del circuito va a estar en función de las condiciones clínicas de nuestro paciente, hemodinámicas o metabólicas, y los cambios de la condición del paciente y la progresión de la enfermedad nos deben de hacer replantear cuál es la estrategia de canulación, ya que no estamos teniendo un desarrollo adecuado. Gracias.